Óscar Alfaro. Y bueno, me uno a mis colegas en el agradecimiento de que esta universidad se preste para en los espacios académicos y la discusión. Me parece que es un avance en el cual una universidad estatal y también académicos civiles se aproximen a discutir estos temas. Bien, quizás el título de la ponencia sea un poco ambicioso, las perspectivas latinoamericanas, pero lo que trata de recoger son la discusión historiográfica previa a la realización de la tesis doctoral. Por razones de tiempo voy a tratar de ser lo más concreto posible para que luego podamos discutir y debatir algunas ideas. ¿Sí? En 2006, el general David Petraeus de la USA Army y el general James Mattis del Marine Corps publicaron el Field Manual of Counterinsurgency Operations, destinado principalmente para la guerra no convencional en Irak y Afganistán. De este modo, todo el pensamiento militar norteamericano se volvía sobre algo ya conocido, la década de los 60, la lucha contra guerra de guerrilla, antisubversiva, contrarrevolucionaria, con las distintas denominaciones. Eso me llevó a reflexionar acerca de el presente, el que nos lleva a contemplar el pasado y a buscar en el pasado lo que es más cercano a la sensibilidad de la sociedad. Pero también en ese camino nos lleva a reflexionar acerca de cómo este pasado, particularmente la historia militar, ha sido recogida o retratada dentro de los cánones latinoamericanos, de los cánones académicos latinoamericanos. En ese sentido, la primera aproximación fue hacia la Guerra Fría, ¿sí? Una contienda dentro de los problemas historiográficos concebida como una lucha ideológica entre dos superpotencias y en la cual prevalecen principalmente dos grandes visiones. Las visiones de el académico John Lewis Gaddis, que dice que fue un periodo largo, pero de paz. Más recientemente, en el 2011, se publicó un libro de Hal Brands, en el cual señalaba que puede dársele un nuevo enfoque a esto. Sí, quizás fue un periodo largo, pero no necesariamente de paz, sino de guerra. Es decir, el que no haya habido una confrontación directa no significa que no haya habido una confrontación casi permanente en distintos espacios del globo. Si se quiere, lo que los anglosajones llaman el tercer mundo, nosotros denominaremos América Latina, África y Asia. Esto nos lleva entonces a reflexionar acerca de otras miradas, acerca de los conflictos pasados, particularmente la Guerra Fría, pero también dentro de lo que se insertan distintas visiones historiográficas, como la Global History o las historias transnacionales. Particularmente el caso de América Latina durante la Guerra Fría es verdaderamente importante y representa una oportunidad. Es decir, más de 20 países dentro de un mismo contexto de dinámica de pensamiento militar y, si se quiere, dentro de la misma influencia de pensamiento militar, particularmente estadounidense. En ese sentido, las distintas miradas con respecto a la Guerra Fría se abren más en el día de hoy y con las miradas recientes. Eso me llevó entonces a contemplar cómo los latinoamericanos habíamos contemplado este conflicto, y en ese sentido las grandes visiones latinoamericanas se habían centrado en las guerras de independencia del siglo XIX, los colegas argentinos, uruguayos y brasileños, particularmente la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, los colegas chilenos, peruanos y bolivianos en la guerra del Pacífico, en muchos casos como signo de identificación y reafirmación nacional, o distintos colegas como los colombianos en estos conflictos de comienzos del siglo con respecto a Rafael Uribe. Particularmente en el caso de Chile y Venezuela, al no haber conflictos directos durante el siglo XX, se centraban en los procesos de profesionalización o prusianización. Particularmente en el caso de Chile están los estudios de Frederick Nahm, William Sutter, Ferenc Fischer o Enrique Brand sobre este proceso de prusianización. Más recientemente, otros estudios también innovadores, como el del general Roberto Arancibia Clavel acerca de las misiones militares chilenas en América Latina, develan otros espacios de transferencia de conocimiento. En el caso de Venezuela no era muy distinto. Había estado centrado en la guerra de independencia y también en el proceso de prusianización a través de la misión militar chilena. Otro punto de coincidencia allí, en lo que destacan los estudios de Ángel Sienz, Winfield Bruckgraf, de Domingo Irving o Harold Trancunas. Sin embargo, estas discusiones se habían centrado en dos grandes miradas.
Por un lado, la participación política de los militares, y eso entra dentro de otro terreno, relaciones civiles y militares, poder civil, poder político, poder militar. Y por otro lado, las descripciones mucho más técnicas acerca de los cambios de uniforme, cuando se transita del kepi francés al casco de punta, igualmente en Chile y Venezuela, o luego el tránsito hacia las boinas más tendentes parecidas a las boinas norteamericanas. Entonces la descripción de lo externo no era suficiente para explicar estos procesos de cambio, y eso nos llevó a concentrarnos en otra mirada, es decir, en una historia intelectual del pensamiento militar latinoamericano, particularmente en los casos de Chile y Venezuela. Allí fueron muy importantes otras miradas historiográficas, como la historia conceptual de Reinhard Koselleck, es decir, cómo los conceptos cambian en el tiempo, pero también la concepción de la guerra. Este tránsito de la guerra convencional hacia la guerra no convencional, con distintas denominaciones, y también Mary Fulber con los estudios comparados. Es decir, lo interesante de poder hacer estudios comparados y poder contrastar, sobre todo en esta dinámica de la Guerra Fría, casos en los cuales más de 20 países estaban expuestos a un mismo proceso, pero particularmente dos. Claro está, los estudios comparados requieren una rigurosa investigación acerca de las historias nacionales, las realidades y singularidades de cada país, pero también los elementos que puedan ser comparables. Se supone que deben ser dentro de un contexto temporal-espacial y conceptual. Asimismo, estas miradas llevaron a manejar distintas, abrir el abanico de opciones dentro del proceso. El primer problema fue la doctrina de seguridad nacional, ampliamente recogido por parte de la historiografía, particularmente materialista histórico, marxista, durante la segunda mitad del siglo XX, que sostenía la doctrina de seguridad nacional impuesta por Estados Unidos a los ejércitos latinoamericanos a través de la Escuela de las Américas, casi en un proceso de reproducción, y allí se encuentran estudios como los de la estadounidense Leslie Gill, la francesa Marie-Monique Robin con las escuelas francesa, o como la chilena Verónica Valdivia o el colombiano Edgar Velázquez, ¿sí? Sin embargo, hay que distinguir allí lo que es doctrina de la seguridad nacional como política, definición de una política norteamericana con respecto a lo que ellos consideraban sus amenazas y espera de seguridad, con lo que es doctrina militar, pensamiento militar y los distintos niveles, estratégico, operacional y táctico. En ese sentido, la investigación fue nutrida con dos perspectivas muy importantes. La del profesor Cristian Garay, con un estudio acerca de la concepción de la guerra a través de las revistas militares, es decir, el estudio de la guerra dentro de un tiempo determinado específico, el contexto post-Segunda Guerra Mundial, y también la de John Bowden, es decir, la dinámica de que el pensamiento militar responde más a una esfera temporal-espacial que a un lineamiento preestablecido o mecánico. En ese sentido, Bowden, académico norteamericano, señala: nadie enseñó a los militares chilenos a dar golpes de Estado o a ser anticomunistas. Igualmente esto se podría extender para otros casos de América Latina, es decir, eran casos anteriores, los militares habían participado en políticas del siglo XIX. Asimismo, para el caso de Venezuela, Aragon Storm-Miller sostiene la misma posición, es decir, las instituciones militares, particularmente venezolanas, estaban en concordancia o en sintonía con una misma dinámica temporal-espacial y alianzas político-estratégicas dentro del contexto de la Guerra Fría. Por tanto, los cambios devenidos deben circunscribirse a pensamiento político, estratégico, las definiciones de competencias militares y militares, tácticas y operacionales, y dentro de ello lo que se circunscribe al cambio que estamos estudiando, es decir, el pensamiento militar. En ese sentido, ya dentro del ámbito metodológico de la investigación, se reunieron o se recurrió a dos grandes áreas. La primera, las revistas como fuentes de información, fuentes primarias, en las cuales hay una renovación constante del pensamiento. Hay allí también toda una dinámica, ¿sí? Están las revistas de la escuela superior, y las revistas de armas y las revistas de la escuela militar, mucho más cercana a la formación de oficiales, y dentro de estas responden a distintos tipos de intereses y necesidades. También
Esto nos sirvió para establecer patrones con respecto a los temas que se debatían, las fuentes a las que se recurrían y las fuentes también con las cuales se intercambiaban información. Eso nos servirá para una arista posterior. La segunda fuente fueron los cambios curriculares dentro de las escuelas militares, desde las academias superiores, escuelas de armas y también las escuelas militares. Esto nos sirve para percibir los cambios dentro del plan de estudio que se introdujeron en los 60. A su vez, los cambios orgánicos, como la institucionalización de las fuerzas especiales de paracaidistas a partir del año 66 acá en Chile, o los batallones de cazadores con los cursos extraordinarios de guerra irregular en Venezuela, sintonía en el mismo periodo. Esto, a su vez, nos permitió observar cómo dentro de una dinámica de dos países, con distintas realidades, con distintas amenazas, en Venezuela se estaba librando una guerra de guerrillas, en Chile existía la amenaza del MIR, pero aún era latente. Había una sintonía incluso en los mismos manuales que se citaban, particularmente en la operación Yunque y Martillo, que estaba circunscrita en un manual norteamericano y era a su vez reproducida tanto en Chile como en Venezuela. Y eso nos permite también establecer cómo existía una dinámica y una sintonía temporoespacial para la discusión de estas líneas, pero que no eran únicas ni exclusivas. Parecen haber establecido dos redes importantes de contacto y de comunicación. Una red entre el Perú, la Argentina y Venezuela en el intercambio de oficiales y revistas, de ideas también, como otra en la que se encontraba Chile, Ecuador y Colombia. Por último, me parece que este tipo de investigaciones puede permitir abrir otros espacios, particularmente en lo que se refiere a las discusiones en torno a la guerra desde el punto de vista académico. El académico alemán Roederer ha sostenido que toda historia es una historia social, incluyendo obviamente la historia militar, y entendiendo la guerra como un fenómeno social. Pero también me parece importante señalar acá los estudios más recientes y las aristas que nos deben preocupar, como la académica francesa Arlette Fargue, que sostiene la historia de la violencia, es decir, un intento desde fines de los 90 de preguntarse, ¿es realmente la guerra un determinante? ¿O puede ser una alternativa de la acción humana de la sociedad? Entonces, en ese sentido, cabría preguntarse también la naturaleza de los conflictos y la búsqueda de la paz. Por otra parte, los cambios producidos tanto en la concepción de la guerra y en la operacionalización de la guerra nos debe también conducir a otros tipos de estudios, es decir, los estudios de las operaciones de paz, de las misiones militares en Haití, por ejemplo, que Chile ha participado, o también la participación de las Fuerzas Armadas en otro tipo de escenario, la atención a las amenazas naturales. En ese sentido, me parece que la reflexión acerca de la guerra debe revestir otras aristas, debe partir hacia la interdisciplinaridad y hacia la discusión acerca de lo determinante o no. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces concluimos con la participación de los ponentes. Una excelente mesa, como se pueden dar cuenta, ¿cierto? Le damos paso entonces a la ronda de preguntas. A ver, Marco, perdón, después sigue el profesor Corno. Sí, bueno, que en general todas las ponencias van hacia una misma idea, ¿no? Un poco el tratar la visión teórica del problema que estamos tratando aquí en el Congreso, y que finalmente, al ser una disciplina o unas disciplinas, diría yo, muy jóvenes, creo que todavía no acabamos de centrar el punto clave. Por ejemplo, contemplando lo que dijo el colega de Peter Park, ¿no? Ahí yo tendría algunas discusiones, sobre todo en referencia a en el contexto que pasa en México, de lo que llamamos historia militar, porque en México le consideramos de esa manera, y ahorita entro en otras esferas, retomando una frase de un colega español muy destacado, dice la necesidad de hacer una historia militar centrada en lo militar. Es decir, nos queda claro que la historia militar sin duda tiene relación con cuestiones políticas, económicas, sociales y demás, pero por ejemplo en México los jóvenes que están tratando de hacer historia militar, ya lo había yo dicho en otros escenarios, de repente se quedan en lo político, o sea, están confundiendo la historia militar con la historia política. Entonces, si existe la etiqueta de historia militar es por algo, porque si
si bien, insisto, tiene una relación directa con todos los demás escenarios teóricos, ¿qué hace de la historia militar diferente a una historia política, ¿no? Y entonces, como diría Quesada, precisamente es el centrarse en lo militar. Y entonces se entraría entonces ahora en la discusión de regresar a esa posición tradicional de que solamente es lo operacional. En fin, entramos en un juego. También entra la parte que comentó el colega al final, venezolano, sobre el área de la multidisciplina. Voy a irme muy rápido. Hace poco tuvimos en la UNAM en México una discusión similar en la que se hablaba de, por ejemplo, la antropología de la guerra, se hablaba de bioarqueología de la violencia, se hablaba de arqueología del conflicto, que entra en cosas desde muy generales. O sea, la arqueología del conflicto englobaría la antropología de la violencia, dentro de la antropología de la violencia también estaría la guerra, y dentro de la guerra está lo militar. O sea, entramos en un juego teórico muy amplio que también se maneja en Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces, la discusión aquí en términos latinoamericanos, ¿cómo se ve? Repito, para México hemos tratado de que si se dice que se hace historia militar, sea militar, y no nos perdamos en otros escenarios diciendo que es militar cuando nada más nos quedamos en el contexto histórico, por ejemplo. Entonces la pregunta es como para los colegas en general, tanto los ponentes y general la discusión aquí, ¿cómo vamos a ir cerrando filas a nivel latinoamericano para empezar a hablar un mismo lenguaje como se hace en Europa y en Estados Unidos, y lo de Keegan, ¿saben? ¿Qué opinan? Pongan el orden que quieran, Mira, concuerdo contigo que efectivamente muchas veces cuando tomamos el nivel, me refiero únicamente al nivel estratégico, ¿ya? Nos vamos a lo mejor quizás demasiado contexto político, a demasiado lo que pensaba el gobernante y todo eso. Obviamente, concuerdo contigo que puede confundirse, es fácil, ¿ya? Que exista una desviación y que se van a lo completamente político. Mi experiencia y lo que señala Paret es que tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Que porque esto es multidisciplinario, por lo tanto no puedes obviamente irte solamente a una de las dos, y ahí está la dificultad del trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que lograr un equilibrio, ¿ya? Dar obviamente una importancia a lo militar, pero también al tema político. Ahora, respecto a lo que tú señalabas de Latinoamérica, mira, yo te puedo hablar, y varios colegas te puedo hablar del caso chileno, ¿ya? En Chile existe un solo libro que habla sobre estos temas de historia militar, un poco de teoría, que es un texto que apareció hace unos 3 años, ¿ya nací alguna vez? Se llama Introducción a la Historia Militar, de Roberto Nacía Clavel, ¿ya? Y que, ojo, que en realidad lo que hace, y aquí me aventuro totalmente personal, es que recopila, ¿ya?, información, expone, habla, pero obviamente también su mirada como general en retiro, ¿ya?, y como también de doctor en historia, trata de mezclarla, hace un esfuerzo, pero también habla mucho, por ejemplo, ya Clausewitz, Delbruck, ¿ya? Y por ejemplo Keegan, no, con suerte Keegan, medio párrafo, ¿ya? Entonces, si eso es actualmente lo único que hay en Chile, creo que en Latinoamérica, y no solamente a lo mejor en Latinoamérica, en todo el occidente, estamos al debe en teorizar la historia militar. Si bien es cierto, hay algunos estudios, ¿ya?, y que no dejan de ser igual importantes, ¿ya?, pero me parece que en ese sentido tiene que haber una renovación de la teoría de la historia militar. Y ojo, no solamente la metodología, sino que teorizar sobre nuestra praxis, teorizar sobre qué es lo militar, qué es lo castrense, qué es lo efectivamente a qué tiene el fenómeno de la guerra, ¿ya? Y una vez que eso ya lo tengamos estandarizado, incluso las definiciones como lo que usted comentaba de estrategia, por ejemplo, temas como pertrecho, unidad específica, todo eso recomendaría a los colegas, seguro lo conocen, un diccionario que apareció de una colega española que se llama Diccionario de Historia Militar, de Cristina Borreguero Beltrán. sí. Y ahí, por lo menos cuando se publica, si hay alguna duda de un término,
pues, aplicarlo, porque empieza que si guerra total, que si guerra, yo qué sé, toda la infinidad de términos, estrategia, para cerrar fila y que por lo menos todos nos vayamos sobre la misma idea, ¿no? Pero bueno. Sí. No, yo coincido con mi colega en que hay una necesidad de una reflexión tanto teórica como metodológica con respecto al tema. Muchos de los archivos militares aún permanecen limitada el acceso para los académicos civiles. Pero me parece también que en este punto, comparado con Europa, tenemos elementos también a reflexionar como fortalezas y otros por hacer. Me parece que en el caso de América Latina, la ausencia de estos grandes conflictos, Primera y Segunda Guerra Mundial, también han posibilitado de que la historia militar se haya concentrado mucho más en ciertos procesos, profesionalización, cambios de influencia, adopción de nuevas concepciones de la guerra o nuevos abastecedores militares, ¿sí? Eso por un lado ha permitido, sí, mantener cierta estabilidad, cierta posición de paz, pero por otro lado nos ha distanciado en la reflexión de la naturaleza de los mismos. Y en ese sentido me parece que debemos avanzar hacia una apertura interdisciplinaria de lo que es la guerra, los conflictos y la violencia. Y en ese sentido también no dejar de lado o desdeñar ningún aspecto. ¿Por qué? En el proceso de la investigación me encontré de que hay muchas herramientas, desde la historia conceptual, la historia comparada, que pueden todavía aportar respuestas para la realidad latinoamericana, ¿sí? Todavía Fuerzas Armadas dependientes, Fuerzas Armadas que están en un tránsito hacia los conflictos adaptativos complejos, mutables, ¿sí? En algunos países incluso se está redefiniendo el rol y competencia que tienen las Fuerzas Armadas, y eso obviamente que más temprano que tarde también va a hacer cambiar y reflexionar acerca del rol que tienen las Fuerzas Armadas y lo que les compete. Entonces me parece que estamos en un proceso de cambio, de transición, y que debe marchar hacia la apertura, tanto conceptual como disciplinaria. Y hay otros elementos que me parecen que no se pueden dejar de lado. Elementos como la sociología militar. Muchos militares, cuando los entrevistaba, me dijeron: una cosa es lo que aprendemos dentro de las academias y los planes de estudio, muchas otras las que aprendemos en las unidades, con tropa, comando o en los mismos casinos. Incluso hablaban acerca del intercambio de películas, intercambio de revistas, que no necesariamente estaban en los programas oficiales. Y por otro lado, también los elementos que están subyacentes dentro de esta esfera. Es una dinámica compleja y una dinámica en la cual he observado más puntos de coincidencia en América Latina que distancia. Profesor Cornut, ¿sí? Bueno, me permito felicitar a todos los ponentes, realmente me pareció sumamente interesante. Voy a tratar de ir rápido porque... Sí. Para Oscar, esta dinámica me llama mucho la atención de que se siga discutiendo en Chile que la historia militar es patrimonio de los militares. Realmente en Argentina esto de alguna manera está superado. Y tenemos muchos profesores, por ejemplo, en la maestría de Historia de la Guerra de CENICTA, en la Escuela Superior de Guerra, que es el homólogo de la Academia de Guerra de acá, hay una materia, por ejemplo, Sociología de la Guerra, que la dictan civiles. Son más los profesores civiles que los profesores militares. Sí, pero me llama mucho la atención. Respecto de Paret, sí, ese libro nosotros lo conocemos como el libro rojo, porque son esos 3 tomos del Ministerio de Defensa de España de la guerra, que nosotros decimos el libro rojo, donde Paret y Howard lo que más interesante tienen son los ensayos introductorios, ¿no es cierto? Respecto a las traducciones, tenemos una amarga experiencia en Argentina. Estas traducciones americanas hemos llegado a la conclusión que no están reflejando ciertamente lo que quiso decir el amigo Clausen. Nuestra mejor traducción está hecha por Raquel Zetaro, una profesora de alemán, el año 1980, de la edición Mar Océano,
luego reeditada por Solar, que es la mejor interpretación, porque justamente al no ser militar, nunca tuvo esa subjetividad propia de decir, bueno, acá quiere decir tal cosa. Hemos llegado a la conclusión que esa fue la mejor traducción, y por esa traducción yo particularmente doy un seminario de pensamiento militar donde abordo el tema clausewitziano en la maestría de Historia de la Guerra. Comparo con el libro rojo del Ministerio de Defensa de España, pero ciertamente hay diferencias de concepto, algunas importantes, algunas realmente importantes. Esto de lo político y lo militar y la idea de los alemanes, yo he llegado a la conclusión en mi investigación, que tiene que ver mucho con mi tesis doctoral, que los mismos oficiales alemanes y luego los oficiales argentinos y chilenos, que sufrieron la misma influencia, creyeron que estaban reproduciendo ideas de Clausewitz, pero en realidad lo desconocían palmariamente. Lo que estaban reproduciendo eran ideas de otro amigo que era Colmar von der Goltz en su libro La Nación en Armas, que lo edita en 1883 y llega de primera mano antes de la década de 1920 a la Argentina. Los mismos alemanes, en mi opinión, cuando leen a Clausewitz van buscando un manual de táctica. Y cuando encuentran que no hay respuestas lineales a sus problemas de tipo receta respecto de lo táctico, lo desechan. Los mismos alemanes le hacen decir cosas a Clausewitz que jamás. Y el amigo Liederhardt también se equivoca palmariamente cuando le achaca una idea de aniquilamiento que no tiene nada que ver con lo que dijo Clausewitz. Absolutamente nada. Esto hace que sea interesante averiguar, además de Parrott y Howard. Parrott y Howard están en el molde americano de la doctrina anglosajona del attrition, que es matar y ganar y obtener la victoria por el desgaste absoluto con un masazo de recursos. Esta no es la realidad de nuestra región. Y aquí lo hablo ya casi desde un punto de vista de pensamiento militar puro. Esta no es la realidad. Y hemos venido copiando estos modelos sin entender cuál era la medida de lo que nosotros necesitábamos. Me permito a veces, y esto también lo digo en mis seminarios, averiguar en otros lugares. Por ejemplo, las ideas de Raymond Aron, que ha escrito mucho y muy bien sobre el tema de Clausewitz, Pensar la guerra en 2 tomos, que están editados por el Instituto de Publicaciones Navales en Argentina en la década del 80, del siglo pasado. Tiene una mirada mucho más amplia a este tema que la mirada anglosajona. Sin olvidarnos que los Estados Unidos de Norteamérica desecharon a Clausewitz y lo reencontraron allá por 2003, casi en lo que se llama la Segunda Guerra del Golfo. Antes de eso, a pesar de haber un busto de Clausewitz del Army War College en su entrada, Clausewitz tampoco era trabajado, ni tratado, ni entendido por los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo toman y lo retoman en un concepto mucho más amplio. Comparar esto me lleva, por ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero hay un trabajo mío sobre la comparación de el orden del discurso de Michel Foucault llevado a una comparación con el orden del discurso en el ámbito de lo militar y de estrategia. Y esto es interesante entender quiénes son los hacedores, quiénes son los realmente estrategas, quiénes están en el segundo nivel del discurso y son los difusores o intérpretes, los que normalmente nos hacen llegar las ideas de lo que ellos interpretaron, pero no de lo que el propio estratega hizo. Y quiénes son, en tercera medida, la gran masa de público que recibe esto y prácticamente lo difunde como tal, menos un 20% que lo evalúa y lo lleva. De manera que es muy interesante, realmente da para intercambiar muchísimo en este aspecto, pero yo creo que se puede aún hoy superar la mirada de Parrott y de Howard respecto de lo que, no porque esté mal, al contrario, es muy rica la mirada, pero creo que siempre la impronta europea es mucho más amplia y heterogénea que la impronta de los Estados Unidos de Norteamérica en pensamiento en general y en pensamiento militar. Para Cristian, yo venía notando, escuché a Rabinovich, que también es profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, y yo
decía